230 socias. A todas nos une ese mismo afán, ese mismo recuerdo que tenemos de nuestro paso por los talleres, de nuestra afición por el bordado, del oficio de bordadora, porque realmente era un oficio. Y la tradición del bordado en Villafranca, no sé muy bien cómo surge, porque data de 1800. Hay cosas documentadas, pero realmente 100% cuándo empezó y cómo, hay muchos datos, hay muchas cosas que pueden darnos una idea de cómo y de cuándo empezó, pero más o menos por ahí. Y ahí surgió, como tradición quizás surgiría por eso, en torno a 1800. Pero luego ya no fue una tradición cuando estamos hablando de 1800 y ahora te estamos hablando nosotras desde nuestra asociación y desde nuestra perspectiva. Eso ya no fue una tradición para nosotras, fue una necesidad de aprender. La de ahora, por transmitirle eso a las niñas, son distintas épocas, es difícil. Pero bueno, intentamos que ellas con su requetón, pues también lo hagan. Y en las fiestas que tenemos aquí, pues ellas siempre terminan cantando y nosotros le cantamos el himno. Las estamos introduciendo pues también esa manera, pero claro, en la época que cambia ya no vamos a cantarle romance porque se aburrirían, además que son muy tristes. Pero ellos, enfocándola en la nueva tecnología suya, que tienen en el móvil 40 canciones, pues les decimos en la fiesta, venga, pon a ver qué queréis cantar, a ver qué. Y nosotros pues intentamos también ayudarles, porque también, hombre, somos jóvenes, también el requetón está fuera de nuestro sitio, pero como lo escuchamos, pues también intentamos estar con ella, porque es una manera de seguir la tradición de cante, pero claro, en distintas épocas. Pues mira, tenía que nosotros necesitábamos que la mente estuviera ocupada. Y entonces, a veces nos venía bien porque se nos iban, digamos, la parte negativa que teníamos, porque más de una teníamos parte negativa, bien porque los novios estaban por ahí, y entonces eso te servía de relax. Y nos poníamos a cantar y éramos más felices que nada por el simple hecho de cantar. Porque aparte de que nos gusta mucho la música, que por eso somos de la ciudad de la música, aparte de que nos gusta mucho, es que nos servía nos evadíamos un poco de las ideas que teníamos cada una en nuestra mente. A ver, impacto. Yo creo, y la mayoría de todas nosotras, en nosotros no nos impactó entrar en esa etapa tan temprana en los talleres. Era algo que era lo que había, es que era algo que lo teníamos como muy asimilado. Era o eso o entrar en una casa a trabajar. Entonces, la mayoría de nuestras madres habían trabajado en casa y ellas siempre decían, yo no quiero que mi hija sirva, porque era una palabra un poco vulgar, pero era así, no quiero que mi hija sirva. Ellas querían algo mejor para nosotros y ese mejor en ese momento eran los talleres de bordado. Entonces, pues no supuso para nosotros nada, no era un cambio que te supusiera nada, era algo que era lo normal. Entonces, como crecimiento, pues piensa que entrábamos niñas, y ahí pasábamos nuestra adolescencia, nuestra madurez y aprendíamos, pues claro que se aprendía todo lo que en esa etapa, pues aprendes mucho. No precisamente, no ha pasado de generación en generación. Mi madre, por ejemplo, era festoneadora, es como una rama adicional al bordado. Es algo que es como para rematar una costura, ¿no? Que no se vea, por ejemplo, el borde deshilachado. Y sí que tenía una tía que bordaba y yo de vez en cuando pues, me iba a su casa y me llamaba mucho la atención ver las cosas que hacía. Y como me veía tan interesada, pues me dio un bastidor pequeño y me decía, siéntate aquí a mi lado. Y yo me sentaba allí y empecé a hacer mis pinitos. Y nada, de ahí ya pasé al taller con 11 años y bueno, eso fue, digamos, el principio.
A veces era la única manera que había de ganar dinero para mantener una casa. Mi madre siempre cuenta que antes llovía muchísimo, y entonces pues se llevaba a lo mejor 3 meses lloviendo. Aquí solamente era la agricultura, no había fábricas, no había nada. Entonces ellas cosiendo eran las que podían mantener la casa porque ellos no ganaban nada. Y entonces por ahí pues ya empezó, se ganaba poco, pero a resumidas cuentas se ganaba a razón de lo que se ganaba. Y poco a poco pues se fue remontando más, porque yo he conocido hace hasta ajuares de mucha gente, de Reyes, de Carmina Ordóñez, de su hermana. Yo he bordado en esa ropa y hombre, no se ganaba, pero ya la cosa y la situación, mi madre siempre decía que ella había salido de antes y después, y ya sí se ganaba un poquito más. Y ahora sí se gana, porque ahora puedes pedir lo que tú quieras. Entonces, pues está remunerado. Antes no, pero ahora por un encargo, pues te ganas un buen sueldo. Lo que pasa que, claro, es complicado que te lo mande, porque no hay. Las herramientas son los dedales, la tijera, una uña, que esto se hace con el colmillo de los cerdos, lógicamente la aguja, el punzón y una aguja de res. El punzón, la aguja de res se hace cuando el bodoque, que no es un bodoque, el ojete, es muy pequeño. Se hace y se abre con la aguja de res. Cuando el ojete es más grande, se abre con el punzón. Se da un piquete con la tijera y se abre con el punzón. La tijera, lógicamente, es para eso. Y la uña, que después de pulirla muy bien y todo eso, se le da brillo al bordado después que ya está hecho. Se entra el punzón por debajo del bastidor, se le da brillo al ojete. O se le da brillo a los bordados todos de realce, se le da brillo también con las uñas. Y luego las uñas también van de acuerdo a lo que le gusta a cada una. A mí me ha gustado siempre las cosas muy finas y entonces yo necesito la uña muy chiquitita y todo muy chico. Cuando ha habido que hacer unos bodoques grandes, grandísimos, pues ha habido que darle otro tipo de relleno, con lo cual eso necesitaba otro tipo de material. La característica va en función, el hilo y el bordado van en función de los dos, uno de otro. Cuando es muy fino, cuando es muy fina la tela, pues es muy fino el hilo, siempre que el bordado sea en plan fino, porque ha habido veces que en una tela muy fina ha habido que hacer bordados grandes, dibujos grandes, y entonces ya necesitaba un poquito de más grueso la tela. El hilo se necesita eso. Hay muchas cosas, es que como tiene tanta variedad de tantas técnicas distintas una de otra, pues a lo mejor para una cosa, para un partido, una hoja partida, un bodoque partido, que también lo hacíamos partido, necesitábamos un tipo de hilo y para uno que está entero se necesitaba otro. Sí, claro. Lo primero, para empezar a bordar, primero es que tenemos que tener la tela ya cortada. Si es una funda de almohada, porque si es un juego de cama, pues la funda de almohada tiene que llevar sus dimensiones. Y si es una mantelería, pues tiene que llevar las dimensiones que quiera la servilleta. Después que ya tenemos escogido el diseño que le vamos a poner, pues entonces se pone sobre la tela, se cuadra muy bien con alfileres y cuando ya está el dibujo muy asentado es cuando se pone por dentro un papel de calcar y se va pasando el lápiz.
Y bueno, la técnica es como la de cualquier bordado. Yo estoy ya bordando sobre lo dibujado. Ya tenemos, me imagino que pondréis luego todo el proceso, porque esto, como todo, tiene un proceso que se parte de cero. Nosotras solemos defender mucho porque bordar se borda en dos partes, eso ya os lo hemos comentado. Solemos defender mucho el que nuestro bordado tiene una peculiaridad, y es que los bordados en hilos de colores, en colores vistosos, en flores, en pájaros, en diversidad enorme, porque en todos lados se borda, es muy bonito en sí mismo, solo por el hecho de ver ese colorido, y eso ya es bonito. Pero nuestro bordado es de Villafranca, no me preguntes por qué, porque ahí empezó, cuando empezó sería así. Para que tenga realce y vistosidad y mérito una cosa que se borde blanco sobre blanco, quiere decirse en una tela blanca y el hilo y el bordado blanco, ese resultado final, para que tenga ese realce y esa vistosidad, tiene que ser muy bueno, porque ahí está todo. Ahí no puedes, luego veremos, me imagino, ya piezas terminadas. Yo estoy haciendo aquí un poco el proceso de cómo es la base. Un buen relleno, pues como en cualquier cosa, en una casa, un cimiento, pues aquí un buen relleno. Es que sin un buen relleno no hacemos un buen bordado. ¿Qué se llama rellenar? Pues sobre la tela que está dibujada, empezar a dar puntadas en torno a ese dibujo y que quede todo como ya estáis viendo esto de aquí. Todo perfectamente relleno, que es lo que le va a dar realce al bordado. Una vez que está ese bordado, como esto es la tela en directo, vamos a intentar adelantarlo. Me voy a saltar aquí, y una vez que está ese relleno bien hecho como para que ese realce sea visible, empezamos a bordar en sentido inverso a lo que hemos rellenado. Es decir, si hemos rellenado en sentido hacia acá, horizontal, pues ahora, o sea vertical, perdón, pues ahora vamos a bordar en sentido horizontal. Y se trata de dar una puntada junto a la otra, pero con un hilo de diferencia. Para los profanos dirán, ¿esto qué es? Bueno, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, yo voy a intentar hacer esto un poquito solo, porque tampoco se puede hacer mucho. Repito, estamos aquí con la prisa del directo, pero para que veáis que con una base de un buen relleno y con un bordado, con esta paciencia que yo le estoy echando, con un hilo tras de otro. Un hilo me refiero al hilo de la tela, ¿vale? No al hilo de la aguja, al hilo de la tela. Yo no cuento en esta puntada, de distancia entre puntada y puntada no hay más de un hilo. En el momento que haya más de un hilo, ya no te va a quedar perfecto ese bordado. Esto, particularidad, pues que hay que aprenderlo así. Yo también lo digo mucho, ahora que estamos en la época de los tutoriales pues esto no se aprende con un tutorial. Esto se aprende como nosotros lo hacemos, con la práctica. Y viendo la que sabía hacerlo bien, te enseñaban primero a rellenar, porque es fundamental. Te enseñaban primero a rellenar, luego te enseñaban a bordar, luego te enseñaban a perfeccionar, a pulir. Tenemos nuestros útiles, tenemos este artilugio que se llama una uña, que se hacía con los colmillos del cerdo, con marfil. Si tú has terminado esta piecita, que está aquí, que bueno, es un inicio solo, ¿no?, de esta onda que tenemos aquí. Cuando tú has terminado de bordarla, haces esto, haces esto, haces esto. Le sacas brillo y pules. O sea, pules ese bordado con el brillo y lo perfilas con el borde de la uña. Con lo cual, el resultado pues es este pedacito que se ve aquí, que aquí, en este tipo de bordado, con la base de relleno que lleva y con esa meticulosidad de puntada al lado de otra puntada y un hilo entre una puntada y otra y más, ¿no? Pues por esta toalla, que será una toalla cuando se termine, podrán pasar 100 años, podrán pasar 150 años, la lavarán, la plancharán, se romperá la tela y el bordado se mantendrá ahí. Y debe ser por eso por lo que la gente le daba ese valor a este bordado nuestro e invertía en él. No es lo mismo bordar con un hilo fino en una tela fina que con un hilo gordo en una tela de terciopelo, con todo el mérito del mundo que tiene aquello, porque lo tiene. Pero claro, lo que tú vayas a tardar en hacer es una cosa de esta. Este ritmo, yo estoy haciendo esto, pues, hoy vamos a hablar en euros, ¿no? Si esto te va a valer 400 euros hacer un juego de esto, una sábana, pues en el otro tipo de bordado a lo mejor te va a valer 70 o 80, porque lo vas a echar al mismo tiempo. Entonces, ese valor deberían de dárselo la gente que en su día pedía este tipo de cosas, que me imagino que de generación en generación iban viendo como era una especie de inversión.
ahora ya no, ahora la gente se compra un mantón, que algunas veces lo hemos comentado, bordado a máquina, que qué bien, qué bonito y qué barato. Pero luego a los 2, 3 meses, 5 meses, 1 año, tienen que volverse a comprar otro, pues porque no le aguantan lavados, los flecos se van, en fin, este tipo de... Entonces, esta es la particularidad. Y luego, en cualquier caso y de cualquier manera, por muchas palabras que yo te quiera decir aquí, ahora si nos importa, me gustaría que pincharais porque esto es una pequeña muestra, porque hay muchas técnicas. Esto se llama un trazo. Un trazo, y bueno, es así, simplemente así, hasta que rodeara toda esta onda de aquí, ¿vale? Pero ahora, en lo que ya está terminado, podéis, si queréis, pinchar y os explicamos las diferentes técnicas que se hacían. Porque esto es lo más básico, digamos, dentro de esto había. Pero la esencia del bordado es esta: un buen relleno y una buena puntada luego, sin pasarte de un hilo sobre otro, porque en el momento que tú te quedes con un hilo más distanciado que otro, ya eso no va a tener consistencia. No sé si lo he explicado bien, como siempre digo, al final esto hay que verlo, porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Es que yo no te lo sé explicar, lo tienes que ver, y a vosotros os digo lo mismo, lo tenéis que ver, el resultado final hay que verlo, y cuando lo veáis y entendáis por qué dura tanto este bordado y por qué vale la pena hacerlo, pues esa era la particularidad que tenía nuestro bordado. Una vez nada más. Este relleno lo he hecho yo mientras que he estado ahí y ahora pues se le hace así. Los hilos de ahora, eso sí, no son como los de antes, son mucho más malos. Eso sí que decirlo. Los primeros pasos, rellenarlo. Y una vez que se rellena, pues luego ya se empieza a bordar. ¿Ves? Como este cachito que tengo aquí hecho. Entonces se empieza a bordar y ya se termina, claro, con su tiempo. Porque estas cositas tienen que ir las puntadas en cada hilo, una puntada, y entonces no... Además, la tela para coser se nota mucho la que es buena y la que es mala, claro. En el hilo pues se cose perfectamente, luego hay otras telas que son de otra manera y se cosen pues bastante peor y te cuesta mucho más trabajo hacerlas. Bueno, pues mira, os vamos a mostrar las distintas técnicas del bordado, que como ya hemos explicado antes, es característico de aquí de Villafranca. Cuando se empieza a aprender a bordar, comenzamos por ejemplo, por esto que es lo más sencillo. Esto es sombreado, que le llamamos aquí. Se suele hacer así en colores porque es más fácil para cuando se aprende a bordar. Y luego, claro, todo necesita, como ya se ha explicado antes, una base, un relleno. Y aquí, por ejemplo, aquí podemos apreciar que también hay cositas que se hacen en color, aunque son lo menos. Pero en esta pequeña pieza se puede observar que hay una cantidad enorme de técnicas diferentes. Destacan los calaos porque se utilizaban mucho, había muchísimas clases de calaos. Los había sencillos, de cruces, de estrellas, muchísimos. Para conseguir eso habría que deshilar la tela, sacar un hilo de la trama, que se hacía uno en horizontal y otro en vertical, para poder crear ese tipo de calao. Y aquí estaban los bodoques, estaba el medio matiz, el matizado, los calaos, los cuadritos, las plumas, un montón de técnicas que se han empleado de toda la vida en los talleres y yo creo que exclusivamente en los bordados de Villafranca. Una vez que la pieza esa se terminaba, había que rematarlo de alguna manera. Entonces se podía hacer haciendo un festón
que sería esto, o haciendo estos calaos que hacía que enriquecían a la pieza en sí, porque era una forma de rematarlo como el bordado merece, claro está. Y bueno, se podrían decir muchísimas más cosas, pero yo creo que esto es un resumen que puede dar una idea de lo que todo eso suponía. Bueno, había varios tipos de bastidores. Este, bueno, es el que se utilizaban, por ejemplo, cuando se empezaba a aprender las niñas, pero bueno, en los talleres nuestros se utilizaba sobre todo de forma individual que es algo que es exclusivo de aquí de Villafranca. Estos bastidores no se ven en ningún otro sitio. Y después teníamos donde se bordaba, digamos, en grupo, que los había de distintos tamaños. Aquí tenemos uno donde podían coser cuatro personas. En este, que es que es bastante más grande, yo que sé, hasta 6 e incluso hasta 8 en aquel otro. Y el que más nos representa a nosotros, el de los talleres, era este, que es donde cosíamos todas juntas. Cuando había cosas que hacer de forma individual, como las bocas de las almohadas, eso se pegaban en este otro bastidor. Bueno, pues yo así a grosso modo voy a hacer una pequeña demostración para que podamos... Primero hay que pasar el dibujo a un papel. Vamos, esto es algo... Ahora tendríamos que coger la tela, poner el papel de calcar, encima el dibujo y repasarlo con el lápiz. Bueno, vamos a hacer así poquita cosa, solamente para hacer una pequeña demostración. Y esto ya quedaría plasmado en la tela. Para empezar a bordar, esta tela la pegaríamos en un bastidor. Fíjate, ¿dónde tengo el dibujo? Me lo he perdido. Lo pondríamos en el bastidor. Ajustaríamos el aro. Pondríamos tenso para que sea más fácil bordar y ya estaría preparado para empezar el trabajo. Bueno, consideramos que es importante transmitirlo por lo que han dicho todas mis compañeras, ¿no? Porque esto no quede en el olvido, para que haya gente que le interese y puedan seguir haciéndolo. Por supuesto que no va a ser como nosotros lo hacíamos, como un oficio, ni mucho menos. Pero si hay alguna que aún tenga ilusión e interés en aprenderlo y eso pueda transmitirlo a sus hijas o a otras personas más jóvenes que vengan detrás, sería la ilusión y un logro de esta asociación.